Bien, pues gracias porque está conectado. Dice la escritura en Hebreos capítulo 4 y empieza la escritura hablando acerca de algo muy importante. Dice, por tanto, hermanos, dice, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice, temamos, hermanos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es muy importante que entendamos que en, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no hay condenación. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él no está recordándonos acerca de nuestro pecado. De hecho, dice, nunca más me acordaré de vuestros pecados y de vuestras transgresiones. El Espíritu Santo nos convence de justicia. El Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la benignidad de la palabra, cambia nuestra manera de pensar, pero necesitamos nosotros, recuerde, poner la palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero aquí el escritor de Hebreos, hablándole a los hebreos, recuerde, los hebreos son como los israelitas o los judíos, no eran los gentiles, pero los judíos que habían creído en el Evangelio. Recuerde que los judíos o los israelitas estaban acostumbrados a la ley, a seguir la ley. Cuando el Señor Jesucristo vino y estuvo en su ministerio, todos lo único que habían escuchado era la ley de los fariseos. De hecho, los mismos fariseos habían modificado, tergiversado la ley para hacerse ver delante de los demás que ellos cumplían la ley. Pero el Señor Jesucristo vino a quitar todos esos malos hábitos de los fariseos y vino a exponer lo que la ley de Moisés realmente era. Y el Señor Jesucristo fue perfecto, en él no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado, de tal manera que él cumplió a la perfección de la ley, y en la cruz del Calvario dice la escritura que quedaron el acta de los decretos que nos era contraria, quedó clavada ahí en la cruz, y el Señor Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero el escritor dice que debemos de temer porque Dios quiere que permanezcamos en su reposo. Dice, Él nos ha dado un reposo, una promesa de entrar en el reposo, pero hay muchos que no entran en el reposo. Y dice el Señor, el escritor de Hebreos, para que algunos de vosotros parece que no lo han alcanzado. Versículo 2, porque en verdad a vosotros se nos ha, dice, anunciado la buena nueva. Dice, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en las que lo oyeron. Así es que hemos hablado que se requiere conocer la palabra, entender la palabra y creer la palabra, pero se requiere aplicarle fe. Y la fe sin obras es muerta. Es muy importante que podamos entender que hay quienes escuchan la palabra y nunca se aprovechan de la bendición de la palabra, que es viva y eficaz. Nunca pueden apropiarse de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, por causa de que no hay fe. Y recuerde que no es que Dios no nos haya dado fe, tenemos la fe de Cristo, nos ha sido dado la medida de fe, pero la fe se activa, la fe se ejercita, la fe viene a través de oír la palabra, de oír la palabra, de oír la palabra. Así es que aquel que permanece en la palabra, aquel que atesora la palabra, aquel que conoce la palabra, conoce la verdad, y la verdad nos hará libres, es decir, la fe puesta en acción nos hará libres. Es muy importante que recordemos que nadie puede ser libre por una verdad que nunca ha conocido. Necesitamos la palabra para conocer la verdad. Después dice, eh, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho. Estoy leyendo el versículo 5. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y está hablando aquí, haciendo una anotación o está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Dice, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, recuerde que Dios hizo el mundo, la creación nos incluyó a nosotros en 6 días y el séptimo día
descansó. No porque hubiera estado cansado, sino porque terminó su obra. Dice la palabra, sí, el versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y otra vez dice en este pasaje, no entrarán en mi reposo, está hablando del pueblo de Israel. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, y está hablando de Josué cuando introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, no les dio el reposo, seguían bajo la ley. Dice, Dios no habría hablado de otro día después de ese. ¿De qué día está hablando? Dice el versículo 9. Queda por tanto un reposo sagrado, solemne, bendito para el pueblo de Dios, para ti y para mí, para todo aquel que cree en Jesús, sin importar de qué nacionalidad sea judío, sea griego. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos para entrar en este reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Una vez más, el versículo 10, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Y está hablando de ti y de mí. Si tú y yo hemos entrado en el reposo de Dios, entonces hemos descansado de las obras, de nuestras obras. Y este versículo no se refiere al término de la vida humana, como muchos lo utilizan. Bueno, si tú y yo somos necios y testarudos y desobedientes, vamos a seguir queriendo hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras obras. Mira, es muy importante que entendamos algo. En Gálatas 5:22, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas está hablando de una manera continua y contundente acerca del contraste entre la gracia y la ley, entre la ley de Moisés y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo la ley de Moisés viene a causar que el hombre reconozca que es pecador y que está condenado. Y cómo la gracia de nuestro Señor Jesucristo viene a causar vida y a causar el reconocimiento de Dios y la fe en Dios para confiar en Él y a través de la fe ser justificados. Así es que Gálatas 5:22, bueno, 5:19, 20, 21, 22 en adelante, la escritura nos enseña acerca de las obras de la carne y de las obras y del fruto del espíritu. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y cuando hablamos de las obras de la carne, hablamos de toda clase de inmoralidad y de injusticias, de envidias, de celos, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, vamos a leerlas para que no quede duda. Así es que acompáñame rápido a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne. Las obras de la carne es el resultado del esfuerzo humano. Las obras de la carne es resultado del esfuerzo humano. Así es que todo aquel que se conduce o camina en el esfuerzo humano va a manifestar obras de la carne. Fíjate, muy importante es esto. Todo aquel que por su esfuerzo humano, que por hacer su vida o vivir su vida a su manera, aún profesando que es creyente, aún siendo un creyente nacido de nuevo, todo aquel que es conducido a su manera en su carne. Recuerda, aquí no estamos hablando del diablo, aunque hemos dicho ya que el diablo está interesado en que tú camines en tu carne y no camines en el espíritu. Pero recuerda, poner nuestra mente y nuestras vidas en la carne es muerte, dice la palabra en Romanos 8.
y poner nuestra mente y nuestra vida en las cosas del Espíritu, en la palabra del Señor, confiando y aprendiendo a descansar en Él, en su gracia, en la fe, en su justicia, tendremos vida y paz. Así es que dice aquí, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, caminar en los sentidos. Dice idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Entre los cristianos o en la vida de los cristianos hay pleitos, hay enemistades, hay celos, hay enojos, hay rivalidades, hay disensiones, sectarismo, envidias, también hay borracheras. Bueno, estas cosas ya son más graves. No estoy diciendo que no existan, pero estas ya están prácticamente hablando de seguramente de las personas que no son creyentes, pero si un creyente anda en la carne podría caer en este tipo semejante de obras pecaminosas, orgías y cosas semejantes a estas contra las cuales advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Recuerda, tú y yo heredamos el reino de Dios por la justicia de Jesús, por la justicia de Cristo. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Los injustos, los que no han nacido de nuevo, los que no han creído en Jesús y no han creído en su obra terminada, completa y perfecta. Pero recuerda, no por haber nacido de nuevo y no por ser creyentes nacidos de nuevo o cristianos o profesar ser cristianos, bueno, más bien creyentes nacidos de nuevo significa que vamos a tener libertad para caminar en las obras de la carne. Si caminamos en las obras de la carne, Dios te sigue amando igual. Mientras tú voluntariamente y siendo un creyente maduro no rechaces a Jesús, tú siendo un creyente nacido de nuevo y andando en las obras de la carne, Dios te sigue amando igual. Dios no quita de ti su espíritu. Dios te ha bendecido y no quita la bendición de ti, porque Dios no es hombre que mienta ni hijo de hombre, no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Los galardones y el don de Dios son continuos, permanentes, excepto que tú seas un creyente maduro, que de eso estaremos hablando en otro tiempo, un creyente maduro que haya sido iluminado, alumbrado, que haya caminado en el Espíritu, que haya gustado de la bendición de Dios, del fluir del poder de Dios, del conocimiento de Dios, un creyente muy maduro, y que ese creyente, después de haber probado la bendición y la grandeza de nuestro Dios y de su palabra y de su gracia y de su justicia, voluntariamente rechace a Jesús. Pero como prácticamente esos casos no suceden porque el creyente iluminado, alumbrado por la palabra y fluyendo en ese poder del Espíritu, ese creyente maduro, no anda en las obras de la carne, sino que si por alguna razón ese creyente maduro decide rechazar a Jesús, pues Dios no puede hacer nada al respecto. Pero para todo creyente nacido de nuevo, que anda en la carne, es importante que entendamos que entrar en el reposo de Jesús no significa estar en la carne. Entrar en el reposo de Jesús es permitir que Dios se convierta en Señor de tu vida, que la palabra se convierta en guía, en lámpara, en lumbrera tu camino, que la palabra que es viva y eficaz permita que lo que hay en ti, la vida que hay en ti, produzca y manifieste su fruto. Pero cuando obramos a nuestra manera, lo que se manifiesta es las obras de la carne. Y las obras de la carne es el resultado del esfuerzo humano. Bien, ahora, pero no significa que el creyente nacido de nuevo, aunque Dios te ame, aunque andes en las obras de la carne, y Dios no quita su galardón de ti, y Dios no quita, bueno, más bien, Dios no quita su salvación de ti, no significa que sea lo correcto. ¿Por qué? Porque imagínate, andar tú en este tipo de situaciones, en las obras de la carne, y el Espíritu Santo dentro de ti, contristado y triste, afligido por causa de que tú andas en la carne y andas en tu esfuerzo y en las obras de la carne, y el Espíritu Santo perfecto de Dios, que ha sellado tu espíritu, que es perfecto también. Imagínate, tú obrando en la carne y el Espíritu de Dios contristado dentro de ti. Ahora, Él va a respetar y te sigue amando igual.
Y eso no es todo. Pero si tú, si tú andas en las obras de la carne y no tienes cuidado de entrar en el reposo de Dios, si tú andas en tu esfuerzo y no tienes cuidado de entrar en el reposo de Dios, lo que significa es que le estás dando oportunidad al diablo de que venga a hurtar, a matar y a destruir. Porque si alguien está interesado que tú no andes en el espíritu y andes en tu carne, es el diablo, para que después de la carne te conviertas a andar en el pecado. Así es que tú andar en la carne o andar en el pecado, le das oportunidad al diablo que venga a hurtar y a matar y a destruir, y él no desaprovechará esa oportunidad y vendrá a hurtar, a matar y a destruir tu vida. Así es que no debemos ser negligentes, sino temerosos del Señor. Ahora dice el versículo 22. Bueno, solo para cerrar este punto, entonces, ¿quiénes no heredarán el reino de Dios? Los injustos. Los injustos son los que no han nacido de nuevo y los que practican tales cosas. Así que tú y yo, como siendo rescatados, siendo comprados por precio, siendo el templo del Espíritu Santo, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Cómo podemos andar igual y que nuestras vidas sean igual que la vida de los injustos? No es posible. Así es que es muy importante que no desechemos lo que la palabra del Señor dice, porque aquel que no aprende a entrar en el reposo de Dios, en la gracia y la justicia, en la fe y en la verdad, va a andar en su carne. Aquel que no tiene la palabra, no, la fe no puede ejercitarse, va a andar en su carne. Aquel que creyendo no pone en acción la palabra, va a andar en su carne. Porque aquel que de alguna manera tiene palabra y cree, pero no camina de acuerdo a la palabra, dice el Señor Jesucristo, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron las tempestades, los problemas y las situaciones, y su casa fue derrumbada y grande fue su ruina. Así es que si profesamos ser creyentes es porque somos creyentes nacidos de nuevo. Necesitamos la palabra. Creer, conocer y entender correctamente la palabra del Señor una y otra vez más y más, pero sobre todo poner nuestra fe en acción, descansando en el Señor y permitiendo, como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el resultado de la vida que hay en ti. No son las obras del Espíritu, es el fruto del Espíritu en tu vida, es permitir que la vida que Dios depositó en ti manifieste su gloria y su poder. Dice 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley de Moisés no tiene ninguna razón de ser cuando un creyente camina en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Recuerda que Romanos 8 dice que solo a través del Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Así es que es muy importante que recordemos siempre esto. Las obras de la carne es el resultado del esfuerzo humano. El fruto del Espíritu es el resultado de la vida que Dios ha depositado en ti. Si eres un creyente nacido de nuevo. Regresando entonces a Hebreos, capítulo 4, podemos entender en el versículo 10, donde dice nuevamente la escritura, dice, pues el que ha entrado en su reposo, el mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hay dos maneras de entrar en el reposo de Dios y reposar de nuestras obras. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Hay dos maneras de reposar de nuestras obras. Una es a fuerza, esto es cuando la vida del hombre se acaba en este mundo, ya no puede hacer más. Si era pecador, ya no puede pecar. Si era alcohólico, ya no puede más beber. Si era adúltero, ya no puede más cometer adulterio. Si era ladrón, si era fornicario, ya no puede más pecar. Si era un creyente nacido de nuevo, pero nunca caminó en la palabra, ya no puede hacerlo. Así es que cuando la vida se acaba en este mundo, por fuerza,
A la fuerza, el hombre que pierde la vida deja de andar en sus obras y ha reposado de sus obras. Pero el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que tú y yo podamos por la fe apropiarnos de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Que vivamos en lo mejor de Dios, no en la vanidad, no en la carne, no en la tristeza, no en la enfermedad, no en la escasez de las cuales Cristo ya nos redimió, sino que aprendamos a vivir en lo mejor de Dios. Así es que es muy importante que entendamos que la segunda manera o la manera más importante para entrar en el reposo de Dios es lo que dice en el versículo 11. Por tanto, esforcémonos. ¿Cuándo? En vida. Porque una vez que ya no estemos en este mundo, si somos creyentes nacidos de nuevo, estaremos con Cristo para siempre. Ya no habrá más posibilidad de nosotros hacer nuestra propia voluntad. Ya no tendremos, digamos, el derecho, porque ya no habrá pecado, de aceptar o rechazar lo bueno y lo malo, porque ya no habrá pecado. Hemos decidido creer en Jesús, hemos decidido por lo bueno y por la vida, y eso es lo que tendremos en Cristo. Pero dice el versículo 11, por tanto, esforcémonos por entrar en su reposo. Esforcémonos por entrar en su reposo, porque si no lo hacemos podemos caer en desobediencia. Recuerda, la obediencia es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya nos dio por gracia, a lo que Dios ya hizo por nosotros. Así es que no estar en la obediencia de la verdad, en la obediencia de la fe, es que no nos importe la palabra, que no nos importe lo que Dios dice y nosotros caminar a nuestra manera. Como la canción que dice, hice todo esto en mi vida y lo hice a mi manera. Esa es una de las canciones que como música ambiental se tocan en el infierno. Hacerlo a tu manera, porque no es el propósito de Dios. Dios por eso desde el principio, desde que el hombre y la mujer pecaron, les dio, manifestó y mostró que en Cristo Jesús vendría la salvación. Así es que nadie puede justificarse a su manera. Y dice la escritura, por tanto, esforcémonos por entrar en el reposo, no sea que alguno por desobediente no sea que alguno caiga en tal ejemplo de desobediencia como aquellos que no pudieron entrar en su reposo. Así es que, ¿qué significa entrar en el reposo? Bueno, más bien, ¿qué significa esforzarnos por entrar en su reposo? Hay otras versiones que dicen, hay un trabajo que el creyente tiene que hacer y esto es entrar en el reposo. Si hay un trabajo, si hay algo que en lo cual debemos esforzarnos y trabajar, no es en cumplir el propósito de Dios, no es en conocer el propósito de Dios, ni tales cosas, sino es aprender a entrar en su reposo y permanecer en el reposo del Señor. Dice, decía aquel soldado romano, carcelero romano, le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, vamos a leer ese versículo que viene en Hechos y vamos a leerlo en el capítulo 16. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante que sucedió ahí. Dice, y después de sacarlos de la cárcel, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las obras que tengo que hacer? Dijo este hombre y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo. Así es que, ¿cuál es nuestro esfuerzo?
¿Cómo es que podemos entender que el esfuerzo es entrar en su reposo? El reposo tiene que ver con la gracia. Recuerda que Mateo 11:28 dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La ley fue dada a través de Moisés. La gracia y la verdad vinieron con Jesús. La gracia y la verdad es Jesús. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Somos justificados a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Somos salvos por gracia a través de la fe. Nadie puede intentar vivir por la gracia, entrar en el reposo de Dios si no es a través de la fe. Nadie puede vivir en la gracia y apropiarse de todas las bendiciones que la gracia nos ha dado si no es a través de la fe. Mira, el creyente está tan acostumbrado a este mundo y a las cosas de la carne y a poner sus ojos en los sentidos. De hecho, la Escritura dice en Colosenses 2 que en Cristo Jesús estamos completos. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, Cristo manifiesta en nuestro espíritu plenitud. Crea un nuevo espíritu en la justicia y santidad de la verdad. Envía el espíritu de su Hijo, dice la palabra, a nuestros corazones, nos hace hijos, nos da espíritu de adopción, nos sella con su Espíritu Santo y nos da todo. Porque somos uno con Cristo perfectos. 1 Corintios 6:17. El que se une con el Señor, un espíritu es con él. Así es que cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, estamos perfectos en nuestro espíritu. Para que a través de la fe, de inmediato, podamos apropiarnos de toda la bendición. Mira, en la cruz, en la obra terminada, completa y perfecta, terminada, ya se terminó la obra. Jesús no puede ir por segunda vez a morir a la cruz. Él perdonó todos los pecados de los hombres. Dice, en su obra terminada, completa, porque no le faltó nada. Desde la A a la Z, Cristo pagó por todas tus deudas y sufrió todas tus enfermedades. Llevó todas tus enfermedades, sufrió todos tus dolores. Fue completa. Para todo lo que el hombre carece, para todo lo que el hombre sufre, Cristo, su obra terminada, nos redimió de todo. Para que tengas vida eterna y tengas seguridad en Cristo. Que tu alma sea restaurada por completo. Ahora, dice su obra terminada, completa, perfecta, porque todo lo cumplió, lo terminó, pero nada quedó excluido, nada es más grande. No hay ningún pecado más grande que la obra redentora terminada que ha pagado, que ha restituido y que nos ha redimido, que ha borrado nuestros pecados. Es perfecta. Así es que en su obra terminada, completa y perfecta, el Señor quitó nuestra vergüenza, nos redimió de la vergüenza para darnos aceptación, para darnos su gloria. Quitó nuestro rechazo para darnos aceptación. Quitó nuestra vergüenza para hacernos partícipes de su gloria. Quitó nuestro pecado para justificarnos. Nuestras injusticias para hacernos la justicia de Dios en Cristo. Quitó nuestras enfermedades. Nos redimió, llevó nuestras enfermedades para que podamos disfrutar su salud y bienestar, su sanidad. Llevó nuestra pobreza para que podamos disfrutar su riqueza. Recuerda, en este ámbito, la siembra y la cosecha es parte de poner la fe en acción. El que no siembra, no cosecha. Así es que si Dios me eximió de la escasez, me redimió de la escasez y de la pobreza, pero yo no entro en el círculo virtuoso del dar y recibir, no podría apropiarme de esta bendición. Quitó mi maldición para darme toda su bendición. Quitó la ley para que yo viva en la abundancia de su gracia. Así es que Cristo Jesús me redimió de la escasez, de la pobreza, del rechazo, de la vergüenza, de la maldad, del pecado, de las injusticias, de las enfermedades, de tener un espíritu dolido, de la depresión, de las tinieblas. Nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Pero, ¿cómo podemos apropiarnos de toda esta bendición? Porque muchas veces el creyente nacido de nuevo está viviendo este tipo de cosas cuando Cristo ya nos redimió de ellas. No se puede si tú no entras en el reposo. El creyente quiere hacer las cosas como obediencia. El creyente muchas veces cree que la obediencia es cómo hacer las cosas de tal manera para que Dios se agrade de mí y Dios responda y Dios me dé aceptación y Dios me dé bendición y Dios me dé provisión y Dios me dé... Por eso aquellos que
que dan diezmos y ofrendas, y discúlpeme que insiste en esto, pero guiándose en Malaquías 3:10, cuando dice, seréis malditos con toda maldición porque me habéis robado, y aquellos que dan diezmos y ofrenda por obligación, porque creen que cuando dan ofrendas Dios los va a bendecir, están totalmente equivocados. Porque la obediencia a la palabra del Señor, la obediencia al corazón de Dios, a la verdad de Dios, es nuestra respuesta positiva a lo que Dios ya hizo. Dios ya nos bendijo. Así es que si damos, si diezmamos y ofrendamos, es porque creemos en que Dios es nuestro proveedor y creemos en la siembra y la cosecha. Esa es la manera. Y si nosotros entramos en su reposo, nadie puede apropiarse de las cosas que Dios nos ha bendecido. Dios ya nos ha bendecido con todo. No está Dios esperando ahí que hagamos lo necesario por nuestro esfuerzo, que son obras de la carne, y intentarlo hacer para que entonces Dios se agrade y nos dé aceptación y nos dé gloria y nos dé bendición y nos dé gracia y nos dé justicia y nos dé salvación y nos dé perdón y nos dé salud y nos dé bienestar. Dios ya lo hizo todo en Cristo. Ya nos aceptó, ya nos dio de su gloria. Dice la escritura en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 en adelante, que Dios nos bendijo de tal manera que nos dio grandes y preciosas promesas para esta vida, para que participemos de su naturaleza divina. Así es que termino con esto. Y esto es muy importante que lo entendamos. Entonces tú dirías, ¿cómo entro en su reposo? Creyendo en Jesús. Pero mira lo que vamos a leer ahora. Porque meditando en esto y diciendo, Señor, ¿cómo es que los creyentes saben que permanecer en tu palabra y alimentarse de tu palabra y buscar tu palabra causa vida? Porque tu palabra es vida y hace que la fe empiece a manifestarse y la posibilidad de que podamos poner en acción la fe. ¿Y por qué los creyentes, sabiendo y conociendo esto, prefieren leer un libro de novelas o ver la televisión 8 horas o pasarse su tiempo en sus celulares o hacer aquella cosa, sabiendo cómo tenemos que hacer para vivir en victoria, para vivir en éxito, para vivir en la fe, para vivir en lo mejor de ti, Señor, amándote, que tú nos amas de una manera extraordinaria? ¿Cómo el creyente entiende y conoce estas cosas, pero cede a lo que no conviene? Y dice la escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Fíjate qué maravilloso es el Señor, que Dios en su obra terminada, completa y perfecta y en su diseño, en su propósito para ti y para mí, no dejó nada suelto, no dejó nada sin cubrir. No, Dios no es hombre para que lo hayamos agarrado desprevenido y haya dicho, esta cosa no la pensé. No, Dios es tan perfecto y tan glorioso y ha dispuesto toda esta bendición para ti y para mí, para que en todo tiempo podamos echar mano de los recursos, de la gracia, de la justicia, del amor, de la plenitud que Él ya nos proveyó en Cristo Jesús por gracia. Dice el versículo 12 de Filipenses capítulo 2. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice el apóstol Pablo, deben de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Bueno, pero hasta aquí seguimos en lo mismo. Conocemos que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, pero a veces no podemos, nos distraemos y andamos en tantas situaciones. Pero aquí viene la respuesta maravillosa de Dios. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Voy a leerte otra versión. Porque Dios es el que opera en tu interior, dentro de ti, desde el interior. ¿Desde qué interior? Desde donde está su espíritu y tu espíritu siendo uno. Dice, Dios es el que opera dentro de ti, que tú desees, que tú quieras y que tú obres por su beneplácito. Una vez más, porque Dios es el que en vosotros produce desde tu interior el querer, el deseo. Así es que si tú sabes que la palabra es importante y es mejor leer la Biblia,
que un libro de novelas, o es mejor leer la Biblia que pasar 3 horas en las redes sociales, o es mejor leer la Biblia que estar distraído en la televisión. Y tú sabes qué es eso, pero no puedes lograr que la Biblia cause esta bendición y cuando pones la Biblia delante de tus ojos te duermes. Dice la Escritura, si tú crees que Dios es el que produce en ti el querer, el deseo, entonces descansa en Él y dile, Señor, produce ese amor por la palabra. Produce en mí ese querer por la palabra. Hazlo, Señor. Lo deseo, lo quiero, porque sé lo que me conviene. Y entonces Dios lo hará. Dios lo hará. Pero necesitas creer lo que la palabra del Señor dice. Ahora dice, te decía yo que en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, em, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles obras? No son nuestras obras, porque acabamos de hablar que Dios quiere que reposemos de nuestras obras, de hacer las cosas a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en nuestra carne, pero que a través de la fe utilicemos todos los recursos que por gracia Dios nos ha dado. Así es que, ¿cuáles son las obras? Las obras de Dios. Dice aquí, porque Dios produce también el querer, pero también el hacer, es decir, poner en acción sus obras. Fruto del Espíritu, porque Dios produce también el querer como el hacer, porque Él es bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, porque Él quiere que tú vivas en lo mejor para Él. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo, quizá no abarque todas las posibilidades, pero para que más o menos lo podamos entender. Eh, eh, Recuerdo que en una ocasión, y no es una poesía, porque yo recitaba cuando estaba joven, muy joven, una poesía que decía, recuerdo en aquella ocasión, pero regresando al punto, recuerdo en aquella ocasión, en una ocasión, mi esposa comió algo que le hizo daño, comió algo que no le cayó bien, y muchas veces cuando comes algo que no te cae bien, normalmente en las tardes, bueno, es diferente cada cuerpo, pero vienen los resultados de que ese alimento no te cayó bien hasta en la noche, es decir, muchas veces cuando estás dormido. Entonces, mi esposa se despertó, yo me desperté, mi esposa estaba muy inquieta porque traía un malestar en el estómago por algo que le había caído mal. Y no estaba quieta, se movía para un lado, se movía para el otro, se levantaba, se enderezaba, se volvía a acostar, tomaba agua, se volvía a acostar, no estaba quieta. Imagínate como alguien totalmente inquieto. Bueno, así estuvo más o menos como cerca de 1 hora, quizá poco menos, muy inquieta, no podía estar ni un solo segundo en una sola posición. De hecho, yo me puse a orar en el espíritu, a orar en lenguas, oré por ella, pero ni siquiera quería que le pusiera mi mano en su estómago. Y estuvo después de estar luchando como por 1 hora. No sé cuál fue la razón, pero yo seguía orando y ella vino y se acurrucó conmigo, como un niño pequeño que se acurruca con su padre. Yo estaba sentado en mi cama, en la cama, y ella se acurrucó conmigo y yo estaba orando en el espíritu, orando en lenguas. Ella se acurrucó, aguantó, es decir, ya no se movió de ahí y yo seguí orando. Es decir, ella vino a descansar, por decirlo así, en mi regazo. Ella vino a reposar en mi regazo, como pudiéramos creer que Juan lo hizo en el regazo de Jesús cuando el Señor estaba en el aposento alto antes de ser llevado a la cruz. Pero más bien como el Señor Jesucristo dice en Mateo 11, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es que ella, al tomar esa posición, y yo seguía orando en el Señor, ya habíamos orado por su salud, ya habíamos resistido todo aquello que le había caído mal, y entonces, en no más de 5 minutos, ella quedó completamente sana y entró en un reposo tal que creo que
ese día durmió más de 12 horas. Se levantó perfectamente bien, sana y sin problema, pero tal fue el reposo, tal fue el impacto de la bendición después de la problemática, que durmió ampliamente. Y este es simplemente un ejemplo, pero lo importante es que nosotros debemos entender que Dios no nos llamó, que Cristo no murió por nosotros para que nosotros vivamos en escasez y vivamos en enfermedad y vivamos en tinieblas y vivamos en rechazo y vivamos en depresión y vivamos en condenación y en culpa. Necesitamos entrar en el reposo, creyendo en Jesús y creyendo en su palabra que es viva y poderosa, y diciéndole al Señor, Señor, pues no lo he podido hacer porque lo he intentado hacer con mis fuerzas, aunque la Biblia dice, debes de esforzarte, no por caminar en tus obras, pero entrar en la gracia, en el reposo del Señor. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame, pon ese deseo para entrar en su reposo. Y al reposo entramos creyendo a través de la fe. Recuerda, ¿qué debo de hacer? Dijo aquel hombre que administraba la cárcel. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Parte de la bendición de la salvación es entrar en la gracia, en la justicia, en el reposo de Dios. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor que tienes para con nosotros. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú produzcas ese querer desde nuestro interior, Señor, como poner nuestra fe en acción para que produzca tus obras, Señor, en nuestras vidas, sabiendo que nos conviene entrar en tu reposo y caminar en la fe y en tu palabra y poner nuestras mentes y nuestros corazones en el Espíritu y caminar en tu gracia y en tu justicia y en tu verdad, en la obediencia a la fe. Produce ese querer como el hacer en mi vida y en la vida de cada uno de aquellos que están hoy presentes y de todos aquellos que están escuchando y que estarán escuchando en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Declaramos esta bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén. Nos vemos. Gloria